Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer teñido de ropa con tintes naturales de origen vegetal. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. De niña yo iba a un aula medioambiental, lo he contado en el podcast que me hizo, en el que me entrevistó María de Waste to Zero Waste, lo puedo dejar en la cajita si no lo habéis oído, y con él contaba que aprendí a hacer muchas cosas de forma natural, por ejemplo el jabón, que tengo el vídeo por aquí subido también, y otra de esas muchas cosas que aprendí a hacer fue teñir con tintes vegetales de origen natural. Allí teñíamos con cáscara de cebolla, que daba como ese mismo color naranja de la cáscara de la cebolla blanca normal. Si escucháis algo de fondo, es mi lavavajillas. Que no he tenido otro momento que ponerme a grabar que justo cuando Rafa ha puesto el lavavajillas. Cáscara de cebolla, que da anaranjada, se queda como un ocre, pero no es amarillo, es más anaranjado, ¿vale? Cáscaras y hojas de nogal, que dan un marrón muy bonito. Y flores de amapola, que vamos a usar hoy. Y no os voy a decir de qué color quedan, porque solo os digo que no es rojo. Y luego al año pasado hice un reel, que está en os pondré también el enlace al reel. Está en dos partes porque en aquel tiempo los reels eran súper cortos, ahora son más largos, pero pues Instagram va evolucionando. Para teñir con cáscaras y huesos de aguacate. Quedó súper bien, tengo aquí la camiseta. No la uso mucho porque usé una camiseta muy vieja, ¿vale? No era mi intención ponérmela, tiene agujeritos, las axilas estaban sucias y se han teñido diferente. Pero solo quería ver cómo quedaba. La lavé después una vez y no se perdió apenas nada el color, así que guay. Porque los otros tres tintes que os digo también se mantiene el color bastante bien a largo plazo. Hombre, no te digo que si lo lavas en la lavadora con temperatura se mantenga. Pero si usas prendas que no son de lavar tanto como voy a intentar hacer yo, y las lavas con cuidadito, agua fría, etcétera, etcétera, pues te pueden aguantar bastante. Lo importante es que sean 100% algodón o casi 100% algodón. Todo trae elastano, o sea, es complicado, ¿vale? Pero bueno, si podéis encontrar 100% algodón, mejor. Y lo que yo hice esta vez fue irme a tiendas de segunda mano a comprar cosas. Este pantalón lo encontré en la calle Velarde, lo he descosido porque ahora mientras que se empieza a hervir el agua de los mordentes, que ahora lo explico, voy a alargarlo un poco el bajo para sacarlo un centímetrillo más porque no quiero que me quede tan corto, ¿vale? Y luego, esto no me acuerdo en cuál, no fue en Magpi, que es la famosa de la calle Velarde, fue en otra, pero no me acuerdo en cuál, porque hay un montón y estuve entrando hasta que encontré un pantalón blanco, porque encontrar ropa blanca de segunda mano es difícil. Y encima de algodón, más difícil todavía. Así que bueno, pues este es el vaquerito que encontré, el short. Y después, en una tienda de segunda mano que hay en Alcalá de Henares, que se llama La Sostenible, que me encanta, hacen talleres y entonces suelo ir con cierta frecuencia por esa tienda. Encontré estas dos cosas. Esta camiseta que también la vamos a modificar y la voy a abrir aquí. Quizá la corte un poco y me va a servir como una chaquetita, ¿vale? Y después, esta es la que voy a teñir con la lavanda. El pantalón lo voy a teñir con el aguacate. Y después esta blusa la voy a guardar porque quería haber hecho 3 colores hoy. Y el tercero iba a ser ortiga. Pero yo, ilusa de mí, en Semana Santa y a principios de mayo, en Granada, cerca de casa de mi madre, vi un montón de ortigas. Y dije, ya las encontraré yo aquí en Madrid, no pasa nada. Pues no, he encontrado que 4 tallos de ortiga, 5 o 6 tallos de ortiga. Así que esta la voy a guardar para cuando encuentre ortigas. Quiero mirar la fenología de las ortigas, a ver cuándo es, por si acaso es que me estoy equivocando de época, pero vamos, para mí las ortigas siempre han salido en primavera. Y estaré pendiente, pues si no, para el año que viene. De hecho, los aguacates, el año pasado hice esta prueba, pero no tenía tiempo de ir a recoger amapolas, ni ortigas, ni nada, porque estaba con la oposición y dije, bueno, el año que viene, llevo un año esperando para recoger las amapolas y grabar este vídeo, que lo sepáis, porque el año pasado con la OPO no tenía tiempo de hacer esto. Ahora tampoco tengo tiempo, pero bueno. Y entonces me he guardado esta camisa y esta otra, que por cierto, esta es de hombre, pero me da un poco igual, y viene hasta con las etiquetas, estaba sin estrenar en la tienda. Y esta también la cogí. No estamos porque la chica que lleva la tienda ahora, que se llama Belén, la de La Sostenible, estuvimos mirando un montón de rato decidiéndonos si esto era algodón o no. Al final decidimos que sí, porque trae un botoncito de repuesto y todo.
Y es del Zara esta, ¿vale? O sea, tengo Stradivarius, Zara. Todo de segunda mano, ¿eh? Decidimos que sí porque trae un botón de repuesto en algún sitio que ahora mismo no encuentro. Y dije, no puede ser que traiga un botón de repuesto que se tomen como las... y que luego no sea un tejido bueno. Así que entre la pinta y tal, pues voy a probar a teñirla cuando encuentre las ortigas, ¿vale? Porque la voy a teñir de verdecito y ya está. Me estaba pensando ahora, sí, esto es menos volumen que esto. Y como tengo menos amapolas de las que me hubiera gustado porque no he tenido tiempo de recoger más, sí, no, tampoco es tanta diferencia de volumen. A ver, voy a volver a chuchurrir. Un poco. A lo mejor dejarme esta para teñirla con la ortiga en el futuro y teñir esta con el amapola. Me lo pienso mientras que tengo que customizar las prendas. Entonces, vamos a hablar un poco, que se me va, llevo aquí divagando un montón de rato y os he enseñado todo y el porqué y tal, pero no... bueno, ¿por qué? No sé si lo he llegado a decir. Pues porque muchas veces nos aburrimos de la ropa o muchas veces pues compramos solo los colores que existen. Los colores que existen realmente contaminan un montón porque tienen incluso metales pesados para fijar bien los colores. Obviamente estos colores no van a ser tan fuertes ni tan permanentes en el tiempo, ¿vale? Pero es que a lo mejor tendría que ser todo así porque ya os digo que, por ejemplo, en sitios tipo todos estos países del este, tipo de Oriente, Asia, China, Bangladesh, todo, Vietnam, en los pueblos donde hay fábricas de ropa, las aguas de los ríos están completamente contaminadas, llenas de color, la gente tiene problemas de piel por culpa de eso. Entonces, bueno, pues es una forma más de concienciar sobre la moda sostenible y esas cosas que hemos hablado otras veces. Y también es una forma divertida de cambiar una ropa si te has aburrido de ella. O simplemente de tener una pieza original tuya y además hecha a medio por ti. También se pueden teñir lanas y luego... vale, o sea, este mundo es infinito. Entonces, materiales. Bueno, pues tengo esta bolsa de aguacates. El año pasado teñí con esta misma cantidad de aguacates. Están congelados porque los he ido acumulando en el tiempo, ¿vale? De hecho, me he mudado de casa. A mí que esta cocina no es la que yo tenía antes. Y he mudado la bolsa de aguacates con la casa, con las cosas de mi casa. Con esta bolsa conseguí este color tan intenso, que es como un rosa salmón extraño, ¿vale? No se ve perfecto, pero os prometo que no es marrón, es más rosa de lo que parece en la cámara. Entonces, voy a repetir la cantidad. Lo de las cantidades es algo subjetivo. Depende de la cantidad de color que quieras y lo que te recomiendan es que peses la cantidad, apuntes la cantidad, el peso de la ropa y así lo tengas para el futuro. Es algo experimental, ¿vale? Yo pues la otra vez me fue bien con esta cantidad, he vuelto a hacer una bolsa de aguacates del Ikea, ¿vale? Es la misma bolsa, de hecho la estoy reutilizando. Una de las bolsas grandes de congelar del Ikea. Y luego, para la camisa, por eso estaba pensando en si usar este, que creo que sí, que lo voy a hacer al final. No lo sé. Tengo esta bolsa de amapolas, ha perdido bastante, estaba como súper hinchada cuando la cogí y las he congelado también porque al final la vida no me ha dado. Las cogí antes de que se fueran las amapolas y las congelé. No han perdido mucho el color, así que espero que me tiñan bien. Y eso va a ser y este es menos cantidad, quizás se quede más clarito. Por eso decía de probar con... Luego también puedes jugar a hacer que si nudos e historias. Yo no, yo voy a teñir así, a tal cual a como quede. Ya solo de las arrugas de la ropa dentro de la olla se van a notar diferencias de color, como pasa en esta, ¿vale? Bueno, quedó bastante homogéneo. Cuidado luego al tender, porque me pasó, se nota la zona por donde iba la cuerda, ¿vale? De tender. No tendéis así, tenderla como de pinza sola, así justo, porque se os va a notar. Vale, y ahora de cantidades. De mordente, que es lo que... O sea, el proceso es, primero, mordente con la ropa. Entonces, en una olla vas a meter agua. Las cantidades las dejaré en la descripción, ¿vale? Agua hirviendo así, pero haciendo como muy chop, un simmering, que dices en inglés, para no quemar las fibras, ¿vale? Agua yo voy a echar de mordentes 3. Sal, bicarbonato y vinagre, cada uno con su cantidad. Lo dejo todo abajo en la cajita y también dejo abajo la página web de la que he sacado toda esta información, porque las de niña pues no recuerdo qué cantidades eran. Y lo voy a dejar durante una hora hirviendo las prendas que voy a teñir con ese agua con mordente. Mientras tanto, en otras 2 ollas voy a poner a hervir esto al mismo tiempo, ¿vale? Con agua. Para que el agua vaya tomando el tinte. Y después de esa hora y media,
Depende de cómo yo vea el color del tinte, ¿vale? Pues aguantaré más o menos el mordente. Voy a colar el agua del tinte y voy a echar cada prenda ya en su olla, ¿no? Para su color. Y voy a tenerla otra hora y media, haciendo chop chop. Y después enfriaré el fuego y lo dejaré entre 4 y toda la noche. Aunque ya es tarde, así que puede ser que sea toda la noche. Y mañana, entonces, enjuagaré bien las prendas y ya está. Con respecto al aguacate, deciros que si le puedes jugar con el color. Entonces, cuando ya esté hirviendo con la prenda y lleve ya casi una hora, por ejemplo, mira a ver qué color tiene. Y le puedes echar bicarbonato. He visto también vinagre en una página web. Le puedes echar bicarbonato, vinagre, para conseguir un color más rosa, ¿vale? Cuanto más básico sea el medio, al parecer más rosa se queda el color. Yo la otra vez lo hice, ¿vale? No sé qué cantidad eché, pues la pondré en la descripción, porque como os digo, esto es un poco a ojímetro experimental. Y solo tenéis que probar y decidir. Entonces vamos al lío, que llevo un rato hablando aquí, y vamos a hacerlo todo. Bueno, pues ha quedado así. Cuidado porque cerré para mantener mejor la temperatura y se me hirvió un poco y la lié un poco. Pero a ver que no me queme, así ha quedado el color del aguacate. Bueno, siempre queda un poco de mejitas, pero no pasa nada. Ahora pues, se puede colar. Y así ha quedado la amapola. Entonces lo que voy a hacer es colar, que tengo aquí ya preparado el colador, colar los dos tintes y poner esto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar primero esto de en medio, voy a colar de aquí a aquí, porque no puedes perder este agua, obviamente. Y después pasaré de aquí a aquí. Venga, vamos al lío y os enseño cómo ha quedado la combinatoria. Así han quedado los aguacates. Fijaos que se han pelado los huesos. Y este es todo el líquido que tengo de aguacate. Este es todo el líquido que tengo de amapola. Voy a pasar este de aquí a aquí porque esta olla es pequeñita y bueno, pues no me va a servir. Voy a seguir solo con las dos ollas grandes. Así que vamos. Ya tengo todo echado. A ver, lo que yo tengo entendido es que lo importante es que esto quede cubierto, ¿vale? Todo por igual. Entonces, como se flota, además tengo justo el líquido de lavanda está bastante... Uy, de lavanda, qué pesada soy. De amapola. Está bastante justo. Voy a coger este plato y lo voy a meter en la olla, ¿vale? Para que apriete y se me quede hundido.
Tiene que ser un plato que aguante calor. Y luego, esta era la amapola. Luego el aguacate sí que tengo líquido de sobra, así que bueno, voy a intentar que también que se quede hundido y ya está. Lo voy a poner otra hora, hora y media, creo que al final va a ser hora y cuarto en ambas veces, tanto para el mordente como para ahora. Y lo voy a dejar enfriar toda la noche porque también ya son las 9 de la noche, casi las 10, o sea que es lo que hay. Así ha quedado después de toda la noche y vamos a colarlos a ver qué pasa. Fijaos el color, ha quedado súper bien. Por aquí me parece que está un poco más claro, pero bueno, esa es la gracia de teñir de forma natural. Ahora voy a meter a hacer un enjuague en la lavadora. ¡Ah! Mirad el color tan súper bonito que le ha salido a este. ¡Ay, me encanta! Aquí se queda como una mancha más oscura. Pues tocaría con algo del aguacate, vete tú a saber, aquí hay otro. Pero bueno, no pasa nada porque estas son como las cosas naturales. Y ha quedado bastante igual. Ay, estoy enamorada de este pantalón. Pues así han quedado los dos. El pantalón me flipa. Ha quedado un rosa precioso y bastante homogéneo. En cambio esto, aparte que ha perdido un montón de color en el enjuague, lila no es beige marrón. No es lila. Se ve muy blanco en la cámara, pero es con la luz. Así que bueno, pues este es el resultado conseguido. Espero que os haya gustado y que lo probéis en casa. En cuanto tenga para las ortigas, pues también os lo pongo. Solo una última consideración es que tengáis cuidado si sois niños o jóvenes con el fuego, y si sois adultos también, que si sois niños lo hagáis con un adulto presente, y a la hora de, como anoche hacía lo de cambiar el agua del mordente al tinte, cuidado con los volcados porque es el momento más peligroso porque el agua está caliente. Y nada más, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, lo que sea, me lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.